Al sureste de Navarra existe un inmenso territorio de más de 42.000 hectáreas donde la naturaleza cobra protagonismo y pone a prueba a hombres y animales. Desde sus orígenes, este territorio ha sufrido el impacto de las fuerzas de la naturaleza y de la acción humana, hasta transformarse en un fascinante lugar lleno de vida y belleza. La visita a Bardenas Reales es siempre una grata sensación. Una grata sensación porque la naturaleza aquí es sorprendente. La geología es atormentada, el paisaje estepario al máximo, y quizá eso nos hace olvidar que hubo masa forestal, modesta, pero al menos la que permitió la vida humana en los albores, en plena prehistoria. De aquí se sacaba madera, se sacaba resina, los hombres cazaban, hoy todavía se pastorea, hay auténticos rebaños trashumantes en Bardenas Reales. Nosotros les invitamos a conocer este espacio natural protegido de Navarra, este parque natural, porque en él siempre la naturaleza va a sorprenderles. Antes de la intervención humana, Bardenas Reales presentaba una cobertura arbórea muy superior a la que existe actualmente, formada principalmente por bosques de carrascas. Sin embargo, las condiciones climáticas y la salinidad del suelo impidieron la formación de bosques en amplias áreas de este territorio. La tala, el pastoreo y el desarrollo de la agricultura ha reducido los bosques de las Bardenas a pequeñas extensiones diseminadas. Los primeros restos que se han encontrado de asentamientos humanos en las Bardenas Reales de Navarra datan de hacia el 4000 a.C., del periodo que se llama Neolítico. Son comunidades de pastores que se sitúan en pequeños asentamientos que con el tiempo tendieron a juntarse hasta formar los primeros poblados estables que datan de la Edad del Bronce, de hacia el 1500, 1300, 1000 a.C. La erosión en las Bardenas Reales de Navarra hace que los restos arqueológicos sean relativamente fáciles de encontrar. Se encuentran fundamentalmente restos de cerámica, que es lo que sobre todo encontramos los arqueólogos, piezas como estas que son vasijas de la Edad del Bronce, en concreto cazuelas carenadas. Se fechan hacia el 1500 antes de Cristo. Son cerámicas hechas a mano que responden a las modas de la época y son de estilo muy mediterráneo, similares a otras que se encuentran en las provincias de Valencia y Castellón. En época romana hay unos pequeños hábitats que no son que jalonan, digamos así, las vías de comunicación entre las ciudades principales que están en los cauces del Ebro y del río Aragón. En la Edad Media se construyen los castillos porque esta es una zona fronteriza entre los reinos de Navarra y de Aragón, pero al anexionarse el reino de Navarra a la corona de Castilla se abandonan y con ello se abandona también la ocupación en las Bardenas, que pasa a ser lo que es ahora. En épocas medievales, estas tierras casi deshabitadas y con escasos caminos ofrecían buenos cobijos a desertores y bandidos que alimentaron historias y leyendas. En el siglo XV, Sancho Rota, más conocido por Sanchico Rota, comandaba un grupo de forajidos y sembró el terror en la comarca. Murió a manos de los soldados de Juan II hacia el año 1452. Las Bardenas Reales presentan su cara más descarnada en invierno. El frío y el viento se adueñan de estas planicies desprotegidas. Los rebaños trashumantes recorren las Bardenas en busca de la pobre vegetación del páramo. Las ovejas llegaron a estas tierras en septiembre y permanecerán en ellas, soportando una climatología adversa hasta bien entrada la primavera. Diseminadas por la extensa geografía de las Bardenas, existen en la actualidad más de 300 cabañas y casetas, emplazadas generalmente en lugares abrigados.
Según las ordenanzas, estas cabañas deben permanecer abiertas para que puedan ser utilizadas por agricultores y pasajeros. Buena parte de los rebaños que pastan en las Bardenas proceden de los valles pirenaicos de Salazar y Roncal. El derecho al disfrute de estas tierras fue concedido a estos valles montañeses en el año 882 por la corona, como premio a sus intervenciones en las guerras fronterizas contra los árabes. Desde entonces, los rebaños suben y descienden de los Pirineos por la famosa cañada de los roncaleses. José Antonio, la transhumancia es cosa necesaria, pero complicada, ¿no? Uno no es ni de un sitio ni de otro, está siempre moviéndose. Siempre moviéndose, claro. Llegas aquí, es en septiembre bajar, el 18, y hasta últimos de mayo por ahí no subimos. Vamos a avanzar, porque estas se andan moviendo por aquí. Sí. ¿Qué punta tiene usted aquí? ¿Cuántas ovejas tiene? Aquí 800. 800. Sí. ¿Qué tiene esta tierra para el ganado? Esta tierra, pues tener no tiene. La comida es buena, lo que pasa que hay muy poco. Y viene mucho ganado aquí, además. Mucho ganado, ¿eh? Sí. ¿Y cómo es la vida trashumante? ¿Cuántos pastores van? ¿Cuántos perros llevan? ¿Cómo se las apañan ustedes para esa vida nómada? Antes más se iba mucha gente, ¿eh? Pero ahora no, ahora poco. Bueno, ¿y el perro siempre trabajando? Sí, los perros siempre. ¿Cómo se llama este perro que está moviendo el ganado ahora? Pincho. Pincho. Usted pertenece a una profesión que se está extinguiendo. Quedan muy pocos pastores transhumanos. Y de aquí a 8 o 10 años ninguno. La gente joven no quiere. No quiere. Yo tengo un sobrino que es el más joven que anda por todo este contorno. No sé, parece que quiere seguir, no sé lo que hará al fin. ¿Qué va a pasar? ¿Van a poner robot al final o las ovejas con un microchip? No sé lo que harán. Vamos a seguir caminando. Ya nos queda poco ya porque yo soy de los más jóvenes de los transhumantes. ¿Cuántos años tienes, José Antonio? Yo 56. 56, ¿eh? Sí. En las Bardenas reales no existen ríos, propiamente dichos. El agua de la lluvia, que a veces tiene carácter torrencial, es recogida por una red de barrancos naturales que desembocan en otros mayores. Pese a las escasas precipitaciones anuales y su carácter estepario, en las Bardenas existen diseminadas pequeñas balsas y lagunas que almacenan el agua de la lluvia y son utilizadas por el ganado y la fauna silvestre. En invierno, estas lagunas reciben la visita de miles de aves acuáticas que ofrecen espectáculos insólitos en el árido escenario del paisaje circundante. Cercetas, porrones y azulones, entre otras anátidas, llenan durante la época fría el vacío dejado por las aves que migraron en otoño. A pesar de que es muy frecuente encontrar referencias en la bibliografía de Bardenas tratándola como un desierto, en realidad se refiere a un desierto humano, ya que en los últimos siglos no ha habido ningún asentamiento en ese territorio. En realidad, y en cuanto visitas esta zona, puedes ver la gran diversidad de especies animales que habitan aquí. Por empezar por los peces, hay hasta 8 especies diferentes que dependen tanto de los barrancos, algunos de ellos que tienen agua casi permanente, y los 100 y pico balsas que la comunidad de Bardenas mantiene para suministro del ganado y también de la fauna. En cuanto a los anfibios, hay también 8 especies representantes aquí, aunque posiblemente 2 de ellas, que son los 2 tritones, se hayan extinguido en época muy reciente. Respecto a los reptiles, contamos con 12 especies, de las cuales 3 de ellas son muy llamativas. Sobre todo estarían el lagarto celado, que supera los 75 centímetros de longitud, y las culebras bastarda y de escalera, que es
superan el doble, 1,50 m, 1,60 m. Con todo, el grupo más representativo y más fácil de ver también son las aves, ya que ocupan un centenar largo de especies o bien nidificantes o bien invernantes. Y de ellas cabe destacar tres grupos. El primero serían las aves rapaces, que agrupan a unas 20 y tantas especies. Destacaría entre las diurnas al alimoche y entre las nocturnas al búho real, porque ambos alcanzan unas poblaciones realmente importantes a nivel europeo. El tercer grupo que cabe destacar de aves, y es muy sorprendente en ese territorio, son las de las aves acuáticas, ya que, sobre todo en invierno, Bardenas agrupa a varios miles de individuos invernantes. Por último estarían los mamíferos, con casi una treintena de especies, que van desde la musaraña, que apenas sobrepasa unos pocos gramos de peso, hasta el jabalí, que como todos sabemos llega a sobrepasar los 100 kilogramos. En este parque natural existen zonas bien diferenciadas. El Plano es una gran extensión aluvial con cultivos cerealistas de secano. Es la Bardena con aspecto más estepario. En primavera podemos encontrar algunas de las especies emblemáticas de bardenas reales, como estos sisones. Tras las lluvias primaverales, el Plano cambia su fisonomía y estos campos proporcionan alimento a numerosas aves de la estepa. La calandria es un pájaro frecuente que construye su nido en el herbazal. El alcaraván es otra especie esteparia, característica de Bardenas, que puede pasar desapercibido gracias a su plumaje mimético. Y en el mundo de la estepa no podían faltar las avutardas. Todavía se pueden ver, aunque en escaso número, ejemplares de esta especie que gozan de una protección especial. En el otro extremo del Plano existe otro tipo de bardena denominada la negra, llamada así por el tono oscuro de su vegetación. Cubierta por pinos carrascos, sabinares y sotobosques de coscoja, esta sorprendente bardena se llena de vida desde la primavera hasta el otoño. Numerosas aves forestales buscan su alimento entre la vegetación, como esta curruca capirotada, que da buena cuenta de las semillas del muérdago. Diferentes especies de rapaces eligen estos bosques para anidar. Este pollo de águila culebrera se come un gran lagarto celado, cazado por sus padres. Junto al ganado ovino, en las bardenas reales pastan pequeños rebaños de vacas bravas. Modestas ganaderías surten de reses a los pueblos próximos, muy aficionados a los festejos taurinos. El territorio de las bardenas reales no posee ningún asentamiento humano, pero en su periferia existen varios pueblos que acogen en sus calles y edificios a diferentes especies de la fauna silvestre. Fustiñana, Tudela, Arguedas, Caparroso,
Carcastillo, son algunos de los 19 pueblos ribereños llamados congozantes, que tienen derecho a utilizar los recursos de las Bardenas. El monasterio de la Oliva, muy próximo a Carcastillo, también goza de este antiguo privilegio. Este importante monasterio de la Orden del Císter fue fundado en el 1149 por el rey García Ramírez y adquirió una gran importancia durante la Edad Media. El gran número de caminos y senderos que recorren el parque natural lo hacen muy apropiado para desarrollar actividades como el senderismo o el cicloturismo. Sin embargo, las características climáticas de esta región y su complicada orografía exige a los visitantes un conocimiento previo de la zona para evitar extravíos. El agua y los alimentos energéticos nunca pueden faltar en el equipaje. Entre la Bardena Negra y el Plano se extiende una enorme depresión compuesta de profundos barrancos, cabezos de tierra, vegetación escasa y áreas donde la sal pinta el suelo de blanco. Es la llamada Bardena Blanca. Aquí los procesos erosivos han sido intensos y continúan modelando este paisaje único. Los suelos de las Bardenas tienen un origen lacustre o fluvial. Desde el Eoceno, hace 38 millones de años, grandes ríos fueron depositando diferentes capas de conglomerados y areniscas intercalados con capas de arcillas. El agua, el frío y el viento han erosionado las capas más blandas de arcilla, creando formas caprichosas. Las capas de areniscas que protegen a las arcillas son más resistentes a la erosión que estas y terminan cayendo sobre los taludes. Castildetierra tiene su origen en este proceso erosivo y su figura identifica este parque natural. Finalmente, los materiales erosionados son transportados por el agua a través de los barrancos. La erosión es patente en numerosos lugares de la Bardena Blanca y en algunos sitios adquiere dimensiones espectaculares. Las aves rupícolas, como los buitres, utilizan las cornisas de arenisca para establecer sus posaderos. Estas cornisas de materiales duros protegen a las paredes de la erosión, retrasando el arrastre de las arcillas. Ofrecen buenos lugares para el descanso y la nidificación de las grandes rapaces. El verano es muy duro en las Bardenas reales. A la fuerte insolación se une el calor de las horas centrales del día y la falta de agua. Los barrancos se secan y la fauna se protege, como puede, del sol implacable. La vegetación solo puede prosperar en lugares con algo de humedad. Es el caso de los tamarices, que ocupan los fondos de los barrancos. El esparto soporta mejor la sequía. Las pequeñas charcas permiten la supervivencia de aves como las gangas, auténticas joyas de la avifauna esteparia que visitan a diario estas zonas húmedas. La fuerte evaporación hace aflorar las sales disueltas en el suelo, creando saladares de aspecto nevado.
La falta de humedad y el carácter salino de muchos suelos limita la productividad de los cultivos de las Bardenas reales. Habitualmente las cosechas son escasas y solo en primaveras lluviosas se recoge grano suficiente. El paso de la cosechadora deja en el suelo parte del cereal. Este aporte es vital para la supervivencia de las especies cinegéticas. La comunidad de Bardenas reales cuenta con ayudas europeas para la implantación de medidas agroambientales en favor de la fauna. José Mari, lejos de quedaros fuera los cazadores del plan de conservación y de gestión de uso del suelo y de los recursos naturales de Bardenas, estáis dentro trabajando a tope, ¿no? Sí, bueno, desde el primer momento, desde el colectivo de los cazadores hemos entendido que tenemos que formar una parte sustancial de lo que es el plan, ¿no?, de los recursos naturales de Bardenas. El fin de la sociedad de cazadores siempre ha sido pues estar a una con los agricultores y ganaderos para lo que es el desarrollo del plan de ordenación de los recursos de la propia comunidad. José Mari, ¿cuál es la especie reina dentro del universo cinegético de aquí, de Bardenas? Bueno, pues aquí yo te diría que es el conejo, aunque a nivel nacional puede ser la perdiz. Aquí el terreno que hay es un terreno que es muy favorable para el conejo, ¿eh? Aunque ahora estamos desarrollando unos programas agrícolas que yo creo que van a redundar también en lo que es la potenciación de la cría de la perdiz. Conejo y perdiz que benefician a otros animales, además del Homo sapiens, ¿no? Exactamente. Lo que sí te puedo decir también es que tenemos una población respetable de liebres y que la fauna no cinegética que hay, que es predadora de estas especies, es importante porque tenemos varias parejas de búho real y de águila real que conservamos como oro en paño. José Mari es un representante de esa sociedad de cazadores y pescadores, un representante ilustre de aquí, de Bardenas. No al veneno, por supuesto que no, con claridad, con rotundidad. Bardenas, ¿eh? Y no a los escopeteros, que no son cazadores. Sí, en la misma línea que el veneno. En la misma línea. Exactamente. En mayo, los rebaños trashumantes abandonaron las Bardenas. Ahora regresan de nuevo a este parque natural, siguiendo diferentes cañadas. El 18 de septiembre, al amanecer, en el lugar conocido como El Paso, el aire se llena con el balido de miles de ovejas y cabras que caminan bajo la estatua del monumento al pastor. El acontecimiento atrae a numerosos curiosos que ven desfilar rebaño tras rebaño. Durante este día y en los sucesivos, un número cercano a las 90.000 cabezas irán entrando en el territorio de las Bardenas reales. Con las ovejas entran otros invitados. Las garcillas boyeras corren entre el ganado, capturando los insectos que huyen de las pezuñas. Estas pequeñas garzas son cada vez más abundantes en el entorno de Bardenas. Desde hoy hasta la próxima primavera, los rebaños se distribuirán por este inmenso territorio. Dejamos así el Parque Natural de Bardenas Reales, habiendo mostrado solo algunos de sus secretos. Sus hombres, sus paisajes y su fauna bien merecen futuras visitas.